Buenas noches, doctora Irene Litman. Es un placer tenerla con nosotros en Uruguay y quisiéramos realmente tenerla presencialmente, pero sabemos que va a venir a Uruguay, así que eso es un placer saber que al menos unos días va a estar por acá. Pero hace mucho que estábamos pensando en que usted pudiera dar esta conferencia, así que para nosotros tenerla hoy es todo un honor. Le doy la palabra ahora al académico José Pedro Arcos para presentarla. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Es un gusto presentar a la doctora Litman, con quien nos une la historia de haber compartido la facultad desde el primero hasta el último día, por lo cual me es muy grato que uruguaya terminó la carrera de medicina en nuestra facultad y de allí se fue a Barcelona, donde completó extensamente su formación en neurología, y luego en Estados Unidos ha desarrollado una brillante carrera en distintas posiciones que culminaron con la posición actual en la Universidad de California, San Diego, en donde es directora del Centro de Parkinson y Trastornos del Movimiento. Ha publicado más de 300 trabajos científicos de alto valor, numerosos libros, y ha contribuido a mejorar la vida de los pacientes con Parkinson y trastornos del movimiento, así en su labor asistencial, así como ha hecho muchísimas contribuciones de gran valor científico en esta área. Fue nombrada académica correspondiente en noviembre de 2019, y por el terrible acontecimiento de la pandemia se ha pospuesto su conferencia de ingreso, por lo que es muy bueno que hoy, aunque sea remotamente, la tengamos para que tenga su primera conferencia en nuestra academia. Bienvenida, Irene, y esperamos tu conferencia. Buenos días a todos, o en realidad buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, José Pedro y la doctora Lago, por la presentación y por la oportunidad que me están dando. No se pueden imaginar lo emocionante que es para mí poder estar haciendo esta conferencia. Realmente el Uruguay representa muchísimo en mi vida, y como uruguaya me siento súper agradecida de toda la educación que recibí gratis y que fue la infraestructura de toda la carrera que pude hacer. Esto es lo que me salvó en España y me salvó en muchos otros lugares. Es extremadamente gratificante el saber que mis propios colegas me propusieron y que los académicos me aprobaran la entrada en la Academia Nacional de Medicina del Uruguay. Esto es un honor tremendo, pero además es un placer enorme. Y recuerdo con muchísimo cariño nuestra generación del 70, la universidad, la Facultad de Medicina, el Hospital de Clínicas, el decano Carlevaro, el profesor Manlio Ferrari, los ateneos que nunca más, excepto quizás un poco en España, se volvieron a repetir. Algo totalmente irreproducible en otros lugares del mundo. Yo diría que jamás en mi vida hubiera dicho que me iba a ir del Uruguay. Hoy me pensaba y digo, hace 42 años que salí del Uruguay, más años fuera de los que viví en Uruguay. Uno puede tener montones de planes, pero realmente, como dice Mencio, el azar tiene uno solo para cada uno. Y uno realmente hace camino al andar, porque no podría decirles para nada cuando salí de aquí, de Uruguay, que iba a terminar, además de en España, que pensé que era solo transitorio, donde viví 8 años, y luego en el Instituto Nacional de la Salud en Washington, fundar un centro en la Universidad de Louisville,
en Louisville, en Kentucky, y terminar en California, en un lugar que es paradisíaco, que es La Joya, donde está la Universidad de California, San Diego. También la vida da sus vueltas, porque yo siempre pensé que iba a ser trastornos de la conducta. Esa era mi pasión de siempre. Pensaba realmente en la neurología como algo que dónde está cada cosa y por qué la función existe aquí y desaparece allá. Y por una teoría que hice y que no se dio, terminé en un campo que no tenía nada que ver. Creo que soy muy curiosa y entonces intenté ver todas las formas de por qué fallaba una teoría que no debería de haber fallado. Y entonces así terminé estudiando estos pacientes con la parálisis supranuclear progresiva, que de ahora en adelante voy a llamar PSP, y que eventualmente me llevó a estar envuelta en la precisión diagnóstica, que es algo que también me apasiona. Este es el donde estamos en el centro académico en UCSD, y nosotros estamos en una parte del segundo piso. En el primer piso es donde se hace toda la clínica de investigación. Es extremadamente grande, 18.000 pies cuadrados, pero lo importante no es solo lo grande que es, sino todas las facilidades que le dan a uno para poder hacer investigación. Es un privilegio. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, además de hacer cuidados clínicos personalizados, porque en esto realmente queremos que nuestros pacientes estén recibiendo lo mejor del mundo, hacemos ensayos clínicos, investigación básica y clínica, hacemos educación a la comunidad, educación a posgrados, residentes, hacemos a nivel nacional, internacional charlas, y esto es todo parte de lo que hace que nos hayan designado como Centro de Excelencia de Parkinson, como Centro de Cura de la PSP, como Centro de Investigación de la Demencia con Cuerpo de Lewy, y ya existía allí el Centro de Huntington antes de que yo viniese. Bueno, me voy a dedicar ahora realmente a lo que dije que iba a hablar, que es descifrar las taupatías. Mucha gente me preguntó, ¿qué son las taupatías? Por eso voy a hacer una breve presentación clínica. Voy a hablar de dos específicamente, la PSP y la enfermedad corticobasal. Voy a explicar la hipótesis de su etiopatogenia y los tratamientos experimentales que se están haciendo y se planean para poder enlentecer esta enfermedad, con la idea de no solo mejorar esta enfermedad, sino que esto sirva para mejorar otras también que son mucho más frecuentes que esta enfermedad. Si da el tiempo, que creo que no va a ser posible, les explicaría la línea de investigación actual sobre sensores biológicos. Estos son en teoría conflictos potenciales, pero la realidad de las realidades es que nada de esto tiene que ver específicamente con mi charla. Entonces, para decir de una manera clara, lo que se piensa hoy en día de lo que son las enfermedades neurodegenerativas es la idea de que proteínas que normalmente existen en nuestro cerebro cambian de configuración, y al cambiar de configuración pierden sus funciones y hace que las células mueran, con lo cual ciertas zonas del cerebro tampoco funcionan, y esto hace las diferentes presentaciones clínicas. Y esto es lo que nosotros llamamos enfermedades neurodegenerativas. Saber esto nos sirve para varias cosas. Una, para poder planear
los tratamientos adecuados, con diferentes estrategias. Y lo otro es para poder buscar marcadores biológicos sobre las proteínas en sí. ¿Qué es la tau? Bueno, la tau yo diría que es una de las proteínas más importantes que puedan existir, porque en nuestro cerebro, dado que es lo que forma las membranas de las células, es lo que forma el citoesquelético, lo que ayuda al transporte axonal, la nutrición de las células. O sea que tiene estas funciones que son fundamentales y que si las proteínas se agregan y hacen que las células no funcionen, obviamente hace que la célula muera. Lo que sucede, y sabemos que sucede, es que hay una hiperfosforilación, que hay acetilación, y eso lleva a la agregación de estas proteínas, y que hay una ganancia de la función que es tóxica. Y se sabe que no es una proteína sola, sino son varias proteínas, lo que se llama el oligómero, que se juntan y que son las que luego van de una célula a la otra, transmitiendo esas cualidades anormales de las proteínas, con lo cual parecería como que las infecta, pero en realidad no es una infección, es lo que se llama transmisión por prion-like. Tau está en el centro de la neurodegeneración. ¿Por qué? Porque es importante para la enfermedad de Alzheimer, en donde la tau no está sola, pero está con la beta-amiloide, otra proteína que es importante, pero también está en la encefalopatía traumática crónica, que esto se produce por varios golpes cerebrales, como los que reciben, por ejemplo, los futbolistas. Hay una epidemia de encefalopatías traumáticas crónicas en Estados Unidos que se están siguiendo y que claramente son muy dañinas, digamos. Pero están estas otras enfermedades donde solo la tau está depositada en el cerebro. Y eso es lo importante de estas enfermedades, porque al saber qué es lo que pasa con ellas, sabemos lo que pasa con la tau, podemos tratarlas y poder quizás trasladar lo que conozcamos a las otras enfermedades que son obviamente mucho más frecuentes. Entonces, ¿cómo se supo que la tau tenía algo que ver? Bueno, se miró al microscopio, se vio que había ovillos neurofibrilares en las neuronas y que la tau no solo se depositaba allí, sino que también en los astrocitos, y que dependía de la enfermedad teniendo formas histológicas diferentes. Por ejemplo, astrocito en penacho en la PSP, placa astrocítica en la corticobasal, y se llama placa astrocítica porque la amiloide no está allí. Como les dije, hay distribuciones diferentes de estas proteínas agregadas que hacen lo que se presente la enfermedad de una forma distinta y otra, y esto hizo que Steele, Richardson y Olszewski fueron los que inicialmente en 1963 descubrieron esta enfermedad de forma clínica y patológica. Dado que no había ningún criterio neuropatológico y dado que no podía confirmar lo que estaba sucediendo, por qué no encontraba razón de que la teoría no funcionase, decidí empezar entonces a mirar cómo somos los neurólogos en diagnosticar estas enfermedades, y lo primero que vi es que ni siquiera había una estandarización de los criterios patológicos, o sea que miramos esto, miramos qué precisión diagnóstica tenía, hicimos los cambios adecuados y este es el criterio que se usa hasta hoy en día.
Cuando Steele, Richardson y Olszewski describió esta enfermedad, la describió como lo importante era la parálisis supranuclear vertical de la mirada, que les explico en un segundo, el parkinsonismo, que es sobre todo axial más que en los miembros, como sucede en el Parkinson, no se beneficia de la dopamina, o sea que es también diferente del Parkinson, con lo cual hay disartria, hay disfagia, con lo cual realmente pueden ver que esta enfermedad es extremadamente trágica, dado que no tenemos mucha solución para estas cosas más que hacer tratamientos paliativos, sintomáticos. 10 años después, Albert escribió que también tenían demencia frontal, o sea, que se llama demencia frontal cuando una persona tiene problemas del punto de vista ejecutivo, tal cual como los ejecutivos, que hacen planes, que hacen muchas cosas al mismo tiempo, que pueden secuenciar, etc. Todo esto está muy afectado en estos enfermos y obviamente llega un momento que esto lleva a afectar la función de uno como persona. Estos son los 4 primeros casos que ellos describieron, Steele, Richardson y Olszewski. Como ven, en este paciente horizontalmente pudo mirar perfectamente, pero cuando le muestran la lapicera verticalmente no puede mirarla ni para arriba ni para abajo. Entonces lo que se busca es mirar si los ojos se pueden mover o no se pueden mover. Y para esto se le mueve la cabeza hacia adelante y se ve que los ojos van para arriba, que eso es un signo que se utiliza, y esto muestra que las lesiones son por arriba de los núcleos oculares, oculomotores, porque si fuera allí, al hacer esta maniobra, los ojos no se moverían. Por ende, se puso ese nombre. Al estudiar estos casos, al principio se pensó, bueno, quizás lo que sucede es que estos casos puedan ser como un clúster, una epidemia que está en Toronto. Pero luego se vio que venían de distintos lugares, o sea que eso no tenía mucho sentido, pero igual se buscaron virus, y se vio que no se podía ni transmitir. Por ende, no quedó claro cuál era la etiología de esto, qué es lo que lo causaba. Se planteó la posibilidad que fueran toxinas, pero nadie investigó esto. Volviendo a el propósito mío, que era llegar al diagnóstico clínico, junté a todos los expertos del mundo en estas enfermedades y entonces revisé toda la literatura, revisé y miré 109 casos que tenían patología, etcétera. Hice montones de análisis y entonces miramos los criterios que existían y cuando vimos que no eran buenos, decidimos usar todo lo que aprendimos en buscar nuevos criterios y tratar de estandarizar este criterio. Este criterio, que luego se llamó el de NINDS-PSP, se vino usando por 20 años por lo menos. Y es lo que hoy se llama el síndrome de Richardson, porque Richardson fue el profesor que realmente describió esto. Lo que nosotros describimos es que los sacádicos, que son este movimiento súper rápido entre dos estímulos, en donde uno ve normalmente, esta es una paciente que tiene de hecho Parkinson, que el movimiento ocular es tan rápido que uno puede decir que casi empieza el movimiento y termina, pero no puede uno ver claramente lo que está pasando. Sin embargo, en este paciente ustedes van a ver que horizontalmente es más rápido, pero verticalmente uno puede seguir perfectamente el movimiento del ojo. Y es más, si uno usa la cinta para el nistagmo optoquinético, uno ve que horizontalmente existe, hay dos fases, rápida y lenta, pero que verticalmente la fase rápida es la que se pierde, por lo cual estos enfermos también se quejan
de que no pueden leer porque les cuesta seguir una línea atrás de la otra. En este paciente, si uno lo examina sin hacer estas maniobras, el examen oculomotor es completamente normal, o sea, de que esta maniobra es key y yo la hago en todos mis enfermos. También los enfermos se presentan con caídas, pero a veces cuando uno los examina es como esta señora, está perfectamente normal, pero cuando uno hace determinadas maniobras como el tirarla hacia atrás, uno ve que el equilibrio no está, se debería de poder mantener sin caerse como se cae esta señora. Pero luego de describir este criterio que mostramos que era muy específico, o sea, servía mucho para la investigación, incluso para el diagnóstico clínico, pero no era muy sensitivo. Por ende, no quedó claro por qué era esto, quizás habría otras cosas. Pero lo que claramente se vio luego es que habían otras presentaciones de esta enfermedad, otros lo que se llaman fenotipos. Y entonces uno de ellos era, de hecho, como la presentación del Parkinson, pero que luego los pacientes presentaban estos síntomas que les acabo de describir, que hacen que uno pueda diagnosticarlos, pero no se diagnostica al principio, que esto un poco aclaró por qué había tantos enfermos que tenían esta enfermedad, pero que habían sido diagnosticados como enfermedad de Parkinson antes de morirse. También se vio de que había una presentación que es la de congelamiento en la marcha, que les mostraré, asimismo como un síndrome córtico-basal, que es un síndrome lateralizado, que también les mostraré. También se mostró otra forma de ataxia, pero esta es extremadamente rara. Lo que es interesante es que una vez que tienen este criterio de Richardson, es segura prácticamente que la neuropatología es de 4 repeats más que de 3 repeats. O sea, normalmente existe la misma cantidad de tau con 4 y 3 repeats. Aquí predomina el de 4 repeats y esto contribuye a la pérdida neuronal. Se encontraron también que había trastornos de conducta, personas que se presentaban con una afasia no fluente progresiva, que se presentaban con esta demencia frontotemporal que les había descrito. Y mirando los vídeos de los casos que había descrito Steele, vi que en el caso número 4 en realidad tenía esta presentación lateralizada, por lo cual no todos los enfermos eran como ellos los habían descrito. Esta señora tiene la PSP con parkinsonismo, o sea que no tiene como parkinsonismo, es con congelación de la marcha. Estaba tratando de traducir y lo hice mal. Ahora ven que al dar la vuelta queda como congelada, freezing of gait, que es lo que se llama normalmente. En este caso es solo para un lado, pero si uno hace que la persona camine en lugares que son muy estrechos, uno ve que el congelamiento aumenta aún mucho más y que la persona incluso se puede caer. Al dar la vuelta otra vez, esta señora prácticamente no puede dar la vuelta y del otro lado, donde no tenía síntomas, casi se cae. Bueno, esto ha hecho que recientemente nos juntáramos otra vez los expertos y que tratáramos de hacer un diagnóstico clínico nuevo en el que se estandarizaba todas estas presentaciones. Vi que no era tan válido porque cuando fui a mirar 2 características de pacientes que solo se definen clínicamente, la forma Richardson del parkinsonismo, en realidad se confundían. Los que se diagnosticaban con parkinsonismo, en realidad tenían Richardson. Y esto es importante porque también buscando
usando otros bases de datos, vimos que en un año la progresión de estos dos fenotipos es completamente distinta, a pesar que inicialmente empiecen igual. O sea, de que la que es con parkinsonismo progresa poquito, que sería esta, y la otra progresa muchísimo. Entonces queda claro que tenemos que seguir modificando el criterio y yo pienso que tendríamos que empezar a usar biomarcadores. Estudiamos si había estos oligómeros en el líquido cefalorraquídeo y algo y encontramos esto, pero tiene que repetirse esto más. También se ha descrito muchas veces que si uno mira el mesencéfalo, donde está en todas estas lesiones, normalmente es 1/3 de lo que es el puente, la protuberancia, pero es muy muy pequeñita y bueno, tiene esta forma que algunos le llaman de golondrina, otro para mí es de pingüino, y que en otra, la vista transversal, parece más como las orejitas de Mickey Mouse. Vemos que los neurólogos somos muy creativos. Además, se encontró que si uno ponía ligandos para mirar la inflamación, se demostraba que sí había inflamación y que la inflamación era en zonas determinadas en la PSP y otras en la corticobasal. Y hoy en día cada vez está mejorando ligandos que van directamente a la tau, o sea que ahora podemos saber dónde realmente la tau está depositada. Sabíamos antes solo lo del amiloide, pero ahora sabemos también lo de la tau, que es un adelanto muy grande. Bueno, paso a la otra enfermedad brevemente. La enfermedad corticobasal tiene síntomas lateralizados. Hoy esos síntomas se llaman el síndrome corticobasal y se llama síndrome porque en realidad lo que sucede es que muchas personas que se presentan con este síndrome también pueden tener otras enfermedades como la PSP, como la enfermedad de Alzheimer, como la enfermedad de Pick, como Creutzfeldt-Jakob, etc. Pero las presentaciones de parkinsonismo como el Parkinson, pero además hay apraxia, que les demostraré, mioclonias, distonía, formas anormales y también la sensación que una extremidad no es propia. Este era un policía que se presentó con la incapacidad para usar su revólver. Eso es parte de la apraxia, porque por lo demás podía mover perfectamente su mano, pero luego desarrolló otros síntomas, como que son las distonías, esas posiciones anormales que tiene, y las mioclonías, que son estos como saltitos que hace el brazo. Se vio entonces que también había otras formas que tenían otros fenotipos, otras presentaciones de esta enfermedad. Interesantemente se encontró que el síndrome corticobasal era una, pero también había algún enfermo que se presentaba como la PSP, otros que tenían la afasia progresiva no fluente, otros que tenían la demencia frontal, o sea que muy muy parecido de una a otra, o prácticamente un overlap. Entonces, todo esto, si se tenía algún síntoma corticobasal, uno podría decir que capaz que los enfermos tenían la enfermedad corticobasal, pero la verdad que esto no era claro. No había muchos criterios, pero ninguno era adecuado. Entonces hicimos un criterio otra vez con todos los expertos mundiales y estandarizamos ese criterio, pero lo que es importante y que a veces no se usa es que en ese momento usamos marcadores biológicos, o sea, dijimos hay que excluir el Alzheimer y lo excluimos mirando a
al líquido cefalorraquídeo o mirando, haciendo un test de PET de amiloide. Pero entonces queda saber qué es lo que lleva a estas enfermedades. Entonces se vio también que había mutaciones del gen de la tau y que las mutaciones sobre todo eran alrededor del exón 10. Y que había en algunos otros lugares, pero sobre todo eran estas, y que podía presentarse de una manera u otra el splicing in or out del exón 10 hace que sea o una tau con 3 repeats o una tau con 4 repeats. Lo que es interesante es que en algunas de estas mutaciones, como esta de la N279K, hay familias en las cuales se presentan los enfermos con un fenotipo de PSP y otros con el síndrome corticobasal. O sea, ¿qué es lo que hace que esto suceda? ¿Hay otros genes? ¿Es el medio ambiente? ¿Qué es lo que hace esta predisposición a presentaciones totalmente diferentes? Siempre se ha dicho, y Francis Collins, que es el director del NIH, dice que las enfermedades tienen algo hereditario, pero también que hace que sean genéticas y que lo genético hace que cargar al revólver, pero lo que hace disparar al revólver es lo del medio ambiente, que es lo que fuimos a estudiar después de haber contribuido a buscar los distintos genes. Entonces hice una grant en los que muchos centros participaron, 15 centros en Estados Unidos y Canadá, para tratar de ver, pensando que, bueno, quizás uno nace con este gen que le produce una disfunción, que solo cuando uno se hace mayor realmente se hace presente, y que quizás hay otros genes, como los que se identificaron, quizás factores ambientales, como los pesticidas, que son inhibidores de la mitocondria, que hace que lleve a productos de oxidación se queden en el cerebro y disminuya la energía, con lo cual hace que la tau se hiperfosforile y por ende se agrega. Hoy en día se sabe que la inflamación también contribuye en este proceso, pero también nos quedaba no claro si la muerte celular era lo que producía la inflamación. Se vio pues que había lesiones oxidativas en las zonas de estrés oxidativo, en las zonas donde están afectado el cerebro, pero no en las otras, o sea, en las zonas donde está la agregación de la tau. Se vio que afectaba el complejo 1 y 3 de la mitocondria, pero también que había daño de oxidativo lipídico y de nitración de la tau. Además de lo que se había hecho, como es mirar con ligandos si había activación de la microglía, nosotros también miramos si había expresión de citoquinas que demostraran también que las citoquinas eran proinflamatorias, que es lo que encontramos en las zonas afectadas. Hicimos pues este estudio de medio ambiente, y después de ajustar varias variables, lo que quedó totalmente claro era que cuantos más años uno bebía agua de pozo, resulta ser que se asocia de forma muy importante con esta enfermedad. Además de quizás la educación, y los que tienen menos también resulta ser de que se asocia también con esta enfermedad. Pero también gente que vive en las granjas, gente que vive cerca de granjas, también esta gente también tenía una asociación con esta enfermedad.
Luego, Dominique Caparrós-Lefebvre, que había encontrado un clúster en la isla de Guadalupe parecido, pero producido por una toxina del paupau, también encontró en el norte de Francia una ciudad donde había una cantidad enorme de enfermos de la PSP. O sea, desde los años 2005 al 2012 había como 92 enfermos, y esta es una ciudad pequeña. Había 12 veces más enfermos en esa zona que en otras zonas del resto del mundo. Y lo que se vio es que había una contaminación severísima por metales industriales que nunca se había limpiado. Miramos nosotros si los veteranos americanos que fueron a la guerra tenían más, los que tenían exposición a armas de fuego, tenían una asociación mayor con esta enfermedad, y sí, el riesgo se duplica al haber hecho esto. Miramos también si había formas en donde pudieran ser protectoras, y parecería que sí, el estrógeno y los antiinflamatorios lo serían. Pero lo que es interesante para mí, y lo que me ha llevado a hacer esta charla, es que de esta enfermedad, donde solo hay una proteína afectada, hay montones de zonas donde uno puede intervenir. Puede intervenir por la activación de la microglía, por la inflamación, puede intervenir en la degradación de la tau, puede intervenir en los trastornos oxidativos, puede intervenir uno en cómo se va de una célula a la otra, en cómo se desestabiliza el microtúbulo, cómo se agrega la proteína, las modificaciones que hay además de la hiperfosforilación, la acetilación, incluso la expresión relativa de 4 más de 3 repeats. Si eso tiene una importancia fundamental, que parece que lo tendría, podríamos hacer tratamientos genéticos para poder cambiar esto. Y lo que se vio es que si sacamos un pedazo de cerebro de una persona que tiene la enfermedad y se pone en un ratón, el ratón hace la misma estructura histológica que lo que se ve en estas enfermedades, y que además se empieza a distribuir por vías nerviosas. También lo que se vio es un poco lo que les dije: la proteína, al cambiarse de forma, se empieza a agregar una con otra, aglutinar, y entonces al ir de una a otra a otra célula, hace que las otras células también cambien. Pero en el camino deja también otras células, otras proteínas que son anormales, con lo cual se podrían usar anticuerpos para tratar de extraerlos, que es lo mismo que se hace en el COVID. O sea, se probó si esto pasaba en los ratones, y se vio que sí, que los anticuerpos, cuando había una lesión tóxica, se ponían los anticuerpos, y en el que era control quedaba con las lesiones, pero en el que estaba tratado no, desaparecían todas las lesiones. Pero voy a avisar que todo lo que se hace en ratones, la mayoría no se traduce en lo que uno quisiera en la gente. Se demostró además que en estos estudios que se hicieron con anticuerpos en el ratón, y luego se hicieron, son los que se terminaron ahora, de anticuerpos que van en contra de la terminal N de la tau, resulta ser que se puede ver que queda el anticuerpo fijado en esta zona, y
que cuando uno da placebo, la agregación sigue en el líquido cefalorraquídeo, pero sin embargo, cuando se dan los tratamientos, desaparece. O sea que los tratamientos, además de ser seguros, tendrían, por lo menos se suponía, una gran eficiencia, dado que esto pasaba. Desgraciadamente, esto no fue así. Otra cosa que nos está dando muchas ganas de seguir trabajando es que hoy en día hay microscopios electrónicos criogénicos, cryo-EM, que hacen que uno pueda ver estas estructuras a nivel de un ángstrom, con lo cual se puede realmente ver las distintas estructuras de estas proteínas que se agregan. Y lo que se vio, que es súper interesante, es que en cada una de estas enfermedades las proteínas se agregan de forma diferente. O sea que uno dice, bueno, son de 4 repeats, o sea, todas van a ser iguales, pero no. De hecho, en la PSP no se ha encontrado todavía cuál es la estructura que representaría. Y se han mirado 3 cerebros y lo que yo pienso es que no era reproducible, es lo que me dijeron. Y seguramente pensé, no es reproducible, pero ellos no supieron contestarme, porque quizás los enfermos tenían distintos fenotipos, distintas presentaciones. Pero lo que es bueno con el cryo-EM, que al saber la estructura es que podemos diseñar tratamientos que justamente vayan dirigidos a esas estructuras anormales. ¿Qué terapias han habido para esta enfermedad? Bueno, la primera generación era neurotransmisores, que ninguno funcionó. La segunda fue tratar las distintas posibilidades, no todas obviamente, pero sí, si había oxidación, tratar de ver si se podía disminuir la producción de la tau por inhibición de una de las enzimas, etc. Pero esto no funcionó tampoco. Y la reciente, que se acaba de terminar, es una fase 3 donde 2 anticuerpos, el de la ABI y el del Biogen, han fracasado. Pero lo bueno de esto, que ambos van hacia la terminal N, lo bueno de esto es saber que en un año se pudieron reclutar 700 pacientes en los 2 estudios, con lo cual demuestra que aunque sea una enfermedad rara, es posible poder hacer todo esto. Ahora están los anticuerpos que van dirigidos a la terminal donde está donde se hace la repetición del microtúbulo, y se está buscando potenciadores de la eliminación, como les decía, moléculas diseñadas. También se busca usar oligonucleótidos antisentido que intentan evitar que el ARN pueda producir la proteína anormal. Entonces, lo mismo que en realidad haría la vacuna, digamos, de alguna manera. Entonces, se evitaría que la enfermedad progresara. También hay otros tratamientos genéticos, pero estos 2 de los anticuerpos en contra del microtúbulo y los oligonucleótidos son estudios que empezamos justamente ahora. O sea que podemos enfrentarnos a muchos fracasos, pero no tenemos que sentirnos derrotados, es mi sensación. Y esto es lo que dijo Maya Angelou, que es una poeta americana. Diría que, de mi experiencia, el éxito no es un accidente. Como dijo Pelé, es trabajo arduo, perseverancia, aprender, estudiar, sacrificio, y lo más importante de todo es amar lo que uno hace o lo que uno está aprendiendo. En resumen, las taupatías primarias
son buenos modelos para poder buscar tratamientos que sean beneficiosos para enfermedades que sean mucho más comunes. Diagnosticarlas temprano es importante y dadas las nuevas estrategias de tratamientos que son potencialmente muy exitosos, esto parece crítico. La PSP y la enfermedad córtico-basales son tauopatías primarias que se presentan con presentaciones, fenotipos que son similares, y por eso es importante encontrar marcadores biológicos que nos puedan separar estas enfermedades que vemos que no son exactamente iguales. Estas tauopatías vemos que están asociadas a factores genéticos, que en realidad no expliqué muy bien, pero sí que hay factores genéticos. No hay genes de mutación, pero sí variaciones en los genes. Y también están asociadas a cambios en el medio ambiente. Pero tenemos tantos nuevos tratamientos que nos da realmente muchísima esperanza de que podamos ahora encontrar un tratamiento que realmente pueda enlentecer estas enfermedades y que quizás, no las curarlas, pero sí mejorarlas. Quiero agradecer a todos los compañeros que estuvieron en nuestra grant, y a su vez todo mi grupo, que es extremadamente fantástico. Nos llevamos todos muy bien, e integra no solo gente de rehabilitación, los cirujanos, todos los de trastornos de movimientos, los de rehabilitación, trabajadores sociales, etcétera, y nos reunimos, neuropsicólogos, nos reunimos cada semana para discutir casos, o sea que estamos muy en contacto. Tengo que también agradecer la financiación, sobre todo del Instituto Nacional de la Salud. Y bueno, les agradezco a ustedes que puedan estar todo este tiempo hablando. Mientras yo hablo, teniendo que escuchar todo esto que no es del campo vuestro. Irene, la verdad que un placer haberte oído. Yo me imaginaba que tu conferencia iba a ser excepcional, pero fue más que eso. Yo estuve trabajando bastante en neurología en mis años en el CUDIM, así que poder oír nuevamente lo de la proteína tau me ha dado ganas de seguir en esa línea que estuve tanto tiempo, así que muchas gracias. Ahora tenemos los comentarios de nuestro académico Barbeito, así que adelante. Muy bien, muchas gracias Irene, ha sido una magnífica conferencia, muy completa en todo sentido, y altamente ilustrativa, porque claramente es un dominio de la neurología y de la neurociencia que ha avanzado muchísimo en los últimos años, con una integración de cosas genéticas, de aspectos moleculares, aspectos terapéuticos, y sobre todo algo que tú has hecho directamente, en refinar la semiología diagnóstica, ¿no es verdad? Y también estudiar las posibles causas ambientales de todo esto, que me parece fantástico y me parece revelador. Entonces, muchas gracias por tu conferencia. A mí me gustaría, a modo de un breve comentario, repasar este fenómeno magnífico que nos ofrece la medicina, que es el dominio de las proteinopatías. Es decir, tenemos proteínas en el cuerpo, típicamente la amiloidosis es una de ellas, pero tenemos proteínas en el cuerpo que 2x3 se comportan mal y pasan a tener una función anormal y además contagiosa. Se van contagiando esas alteraciones en la morfología, en el plegamiento de las proteínas, de tal manera que van contagiando a sus proteínas iguales, vecinas, y a lo largo del tiempo, me imagino que en neurología humana hablamos de años, todo eso se va extendiendo en forma de autopropagación, ¿no es verdad? Y en forma muchas veces transcelular y transináptica.
como pasa en la sinucleína, que es otra proteína alterada y que es causante o está asociada a enfermedades neurológicas. Entonces, es un dominio fantástico, porque como bien dijo la doctora Littman, al comprender las bases moleculares de esto, al comprender la relación entre las anomalías y los depósitos de los agregados o la hiperfosforilación de tau con la semiología, nos permite también diseñar, y ojalá haya un trial clínico que lo demuestre, fármacos o aproximaciones, ¿no es verdad?, ya sean monoclonales o terapias génicas, que puedan evitar la propagación de la enfermedad o la progresión de la enfermedad. Y esto yo creo que es un desafío para todas las enfermedades neurodegenerativas, porque todas, en más o en menos, se autopropagan, tienen una progresión ineluctable que hace que la medicina hoy por hoy prácticamente no la pueda detener. Podemos tratar algunos síntomas, enfermedad de Parkinson, en la enfermedad de Alzheimer, podemos tratar algunos síntomas, pero la enfermedad subyacente no la estamos tratando. Y eso me parece muy importante, entonces, esta aproximación integral que nos permite también descubrir la interacción entre la predisposición genética, como dijo la doctora Littman, no es una enfermedad hereditaria, pero sí hay isoformas de la tau que llevamos en nuestros genes y que se forman en nuestro citoesqueleto neuronal y que hacen que haya una predisposición. Y luego está qué cosa gatilla la enfermedad. Hace algunos años, Ken Kosick, que creo que es vecino ahí de California tuyo, tú lo conoces bien, vino a Uruguay, visitó nuestro laboratorio y nos dio una hermosa clase de esta enfermedad, la encefalopatía crónica traumática, que afecta mucho a los jugadores de fútbol americano, ¿no es verdad? Personas muy jóvenes y que desarrollan unas formas de demencia progresiva luego de recibir lesiones parietales, que lo que hacen es generar una axonopatía subcortical, ¿no es verdad?, o cortical, y eso a través de la tau genera una degeneración frontotemporal y síntomas de demencia en personas muy jóvenes. Bueno, todo esto se integra dentro de esto que habló la doctora Littman de manera genial, con proyecciones terapéuticas, diagnósticos y también con proyecciones de la influencia del medio ambiente, como es la exposición a tóxicos ambientales, a metales, a pesticidas, que supuestamente a través de la interacción con mitocondrias y otros elementos celulares gatillan a la tau para que se trastorne en su configuración estructural y empiece entonces a generar ese fenómeno autopropagado que en algún momento, después de algunos años de evolución, dará origen al cuadro clínico que conocemos y luego a la progresión de la enfermedad. Lamentablemente, doctor Medici no está disponible hoy para hacer las preguntas más desde el punto de vista de la clínica neurológica. Él lo hubiera hecho muy bien y estoy seguro que le hubiera encantado escuchar esto, pero va a quedar para la próxima vez. Bueno, y haciendo este repaso, y antes de pasar a las preguntas de los colegas, yo le pediría a la doctora Littman si no nos podría adelantar dos cositas sobre lo que ella anunció sobre los biosensores, porque me quedé con los biosensores en neurología son muy importantes y son cosas totalmente novedosas y me gustaría saber los titulares. ¿Podrá hacerlo, doctora Littman? Bueno, les voy a explicar un poco la idea general. ¿Me escuchan? Sí. Y luego voy en detalle. Pero no lleva mucho tiempo esto. Simplemente la idea
que queda muy clara en el Parkinson, que hay etapas preclínicas donde no hay síntomas ningunos, pero la enfermedad está. Entonces, podríamos hacer imágenes como por ejemplo el DaT-scan, que mira las dopamina en los ganglios basales, quizás los genes en sí, o quizás otros marcadores que nos puedan decir que esta persona va a tener esta enfermedad y la va a tener dentro de tanto tiempo. Y entonces ahí hacemos el tratamiento y se acaba la historia de tener una enfermedad neurodegenerativa. Este es el sueño de uno. Pero bueno, podría ser que ahí todavía no llegamos, pero podemos llegar a una etapa que se llama prodrómica en el Parkinson, que es donde existen algunos síntomas que son no motores. Por ejemplo, la pérdida de olfato, actuar los sueños, lo que se llama REM Behavior Disorder, tener estreñimiento, depresión, ansiedad, y obviamente es todo un conjunto de síntomas, no es solo un síntoma de estos. Y luego años después, varios años después, se presenta el parkinsonismo, que se presenta con lentitud, rigidez, temblor. Y al cabo de muchos años también empieza el enfermo, bueno, no sé si tantos, pero bueno, 8 o 9 años, el enfermo empieza a tener movimientos exagerados, lo que se llama discinesias, problemas cognitivos, problemas del sistema autonómico, o sea, como cuando uno se pone de pie, la presión cae. Entonces, obviamente, hace que cada uno estudie cosas que son diferentes, y en todo esto uno quiere participar. Tratar de frenar la progresión, evitar las complicaciones, evitar y tratar cada una de las complicaciones que existen. Pero me voy a dirigir a uno de los casos que es importante, en el cual me voy a fijar, que es, a medida que la enfermedad de Parkinson progresa, lo que se llama la ventana terapéutica disminuye. ¿Qué se llama la ventana terapéutica? Esto es una curva de la levodopa en sangre, que como ven no cambia cuando cambia la enfermedad. Lo que sí cambia es la cantidad de medicación que tenemos que dar para que el paciente se sienta bien. Esto es lo que se llama el umbral de Lone. No sé cómo se dice en español, pero bueno, es así. Inicialmente es poca la cantidad, empieza a necesitar con una enfermedad moderada, y a medida que la enfermedad avanza más, todavía uno necesita más. Pero lo que sucede al mismo tiempo es que al principio las neuronas están bien, porque uno recién le está dando la levodopa, pero después se vuelven un poco sensibles. Entonces, cuando le llega un poco de más, empieza la persona a tener movimientos como que tuviera corea, como que estuviera bailando. Y a medida que la enfermedad avanza, esto se hace cada vez peor. Y llega un momento que la ventana es tan estrecha que la persona está o off, que quiere decir con todos los síntomas, o está con las diskinesias. Y obviamente esto es una situación muy fea para los pacientes, los familiares, etc. Cualquiera de las dos no es óptima. Entonces dijimos, bueno, me junté con un bioingeniero que es el jefe del departamento de nanoingeniería en UCSD, y le dije, ¿qué tal si pudiéramos desarrollar una forma de poder medir la levodopa en la sangre? Hoy en día tratamos a los enfermos con la clínica, pero muchos enfermos no tienen la capacidad, no porque no sean inteligentes, pero porque es difícil de saber lo que es un temblor, de saber lo que es un exceso de movimiento. Y a veces los cambios son sutiles y es difícil, y a pesar de ser súper inteligentes, esto cuesta muchísimo. Entonces
sería mucho mejor si nosotros supiéramos cómo está el enfermo en la cantidad que necesitaría tomar. Incluso podríamos tratar de ver cuál es la curva que el paciente tiene y tratar de dar lo mínimo que se pueda y evitar que ni esté en el off ni esté en el on. Y sobre todo cuando la ventana es muy pequeñita, uno podría hacerlo de forma mejor. Hoy en día existen bombas en las que se puede administrar la levodopa. Se puede administrar a través de catéteres que van al estómago, o lo que se está intentando hoy en día es hacerlo de forma subcutánea, y es uno de los estudios que estamos haciendo nosotros. Pero ¿qué tal si nosotros le pudiéramos decir, como se hace en la diabetes, cuánta levodopa necesita y que se vaya administrando todo el santo día para que quede a un determinado nivel? Además, nos ayudaría no solo a ver que no entendemos bien cuándo es que se producen las fluctuaciones que son motoras, lo que les acabé de describir, o cuando se producen las que son no sensoriales, cuando el enfermo siente, oh, mi Dios, no puedo pensar bien, o siento de que tengo una ansiedad que me mata, o estoy súper contento, lo que fuese. O sea, llegar a saber cuánto necesitamos para poder mejorar los dos tipos de fluctuaciones, no hay manera de hacerlo hoy en día. Entonces, si supiéramos hacer esto, podríamos hacerlo. Entonces, Joe Wang, que es fantástico, lo que hace justamente es trabajar con sensores de microagujas, y entonces que van solo al espacio subcutáneo, y entonces allí no hay nervios, con lo cual no duele nada, pero además son súper pequeñitas. Entonces luego podríamos ver si se puede detectar de forma o voltamétrica o enzimática la levodopa, y eso es exactamente lo que hemos hecho. Entonces se utilizan microagujas para monitorizar, y la idea inicial era monitorizar de forma continua la levodopa. Pero lo que sucede es que, si bien funcionó perfectamente cuando lo hacíamos en piel de cerdo, cuando llegamos a los humanos no es tan precisa, no es reliable. O sea, que de una persona a otra, de una persona una vez atrás de la otra, no es exacto lo que tendríamos que ver. Entonces decidimos decir, bueno, dejo eso por ahí. Esto es lo que, como parece el sensor. Esto es ¿cómo se llama? El codo. O sea que es pequeñita. Es casi de este tamaño, digamos. Las microagujas son pequeñitas. Bueno, es difícil de verlo acá, pero tenés que mirarlo súper cerca para poder verlas, que son los sensores. Después están las baterías, están también las sustancias que hacen y que poder distinguir lo que es lo voltamétrico, lo amperimétrico de la levodopa. Y ahí se cierra todo y ya estamos con esto. Esto lo seguimos haciendo, pero entre tanto él me dice, bueno, mira, resulta ser de que esto es lo que tratamos de hacer, es lo que se está haciendo hoy con la glucosa, pero hace 30 años que estamos trabajando con la glucosa. De hecho, él era uno de estas personas. Entonces dice, ¿por qué en vez de hacer eso no empezamos por algo más básico? Entonces me estaba comentando que había hecho una cosa que hacía que podía medir quizás
con el sudor la cantidad de levodopa. Y entonces realmente esto es así, pones el dedo por un minutito y solo con el sudor de los dedos se puede hacer la curva de levodopa a distintos momentos. No es continuo, pero podés hacerlo cada 5 o 10 minutos, que no está nada mal. Lo otro que decidimos hacer es también súper interesante, que es buscar un micromezclador para hacer que la levodopa se absorba enseguida. Hoy lleva 10-15 minutos, que es lo que pacientes se quejan, me tomo la medicación, pero a veces me lleva 45 minutos para que funcione. Entonces él lo había probado con la aspirina en los chanchos, los cerdos, y vio que esto funcionaba muy bien. Dije, ¿por qué no lo probamos en la levodopa? Y así mismo pasó. Estamos viendo que se absorbe muchísimo más rápido. En rojo es lo rápido que se absorbe versus la píldora sin la píldora micromezcladora. O sea, de que de distintas maneras uno intenta ver cómo puede mejorar al paciente. Estos son mis colaboradores científicos. Este es el profesor Wang, que es absolutamente fantástico. Con otros tengo otros proyectos que también son con marcadores, pero decidí no enloquecerlos. Pero sí, caminantes son tus huellas, el camino. Esto me encanta y lo pienso muchas veces. Muchas gracias. Gracias a ti. Creo que ahora es impresionante todo lo que mostraste. Creo que ahora tenemos tiempo para unas preguntas del auditorio. A ver cómo nos va con el Zoom, la comunicación. No sé si es que no me he podido desconectar. Ahora. Ahí está. Ahora sí. Bueno, no sé, nos has dejado un poco boca abiertas, esa es la verdad. Es impresionante todo lo que nos has mostrado y el futuro que tenemos. No sé si hay alguien en el auditorio que quiera hacer alguna pregunta, o estamos todos pensando un poco antes de poder hacerte preguntas, yo creo, porque son muchas en este momento las dudas que tenemos y ganas de preguntarte cosas. ¿Hay alguien que quiera hacerle una pregunta a la doctora Ritvan en este momento? Muchas gracias. Bueno, pienso que les di mucha información y a veces esto es malo, pero esto es algo que no he logrado eliminar y llegar a 3 puntos solo. Me encanta realmente dar toda la historia de bien uruguaya que soy y de cómo era mi padre, que contaba todo de punto a punto, el principio y el final del diario. Yo creo que salí igual. Bueno, Irene, no sabes, ha sido un gusto realmente. Bueno, Luis, un gusto tenerte también. Bueno, perteneces a nosotros, así que los dos pertenecen, así que un gusto que en la academia tenerlos. A Luis lo tenemos siempre, a vos de vez en cuando, pero hoy haberte tenido ha sido un honor enorme. Y vamos a seguir en contacto, ¿sabes? Porque me parece que lo necesitamos. Así que vas a seguir teniendo noticias nuestras. Bueno, fantástico. De hecho, justamente empecé a colaborar con el profesor Tosar del Instituto Pasteur, o sea que empezamos de a poquito a buscar formas. Y esto fue cuando fui a Uruguay. Y entonces me entusiasmé y dije, bueno, a ver si podemos empezar colaboraciones. O sea que esto me ha servido muchísimo. Le agradezco a todos, a académicos, académicas, amigos, amigas, colegas.
Es un enorme placer que ustedes estén conmigo en este momento, que es tan emocionante y donde siento que, bueno, más que nada agradecimiento a todos ustedes por haberme dado esta oportunidad. Muy bien. Sos una de las nuestras, así que no. Sos nuestras. Y somos pocos mujeres académicas, así que te recibimos de brazos abiertos, todas las mujeres. Te quiero decir que te están llegando mensajes. Elena Avale y María Inés Nuncelies te están mandando mensajes de felicitaciones. Y debe haber más todavía. Así que es eso. Bueno, Irene, 1.000.000 de gracias. De nada, por favor. Luis, muchísimas gracias a todos ustedes. Un placer, un placer. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Adiós.